Muy buenos días. Gracias por estar acá en este tiempo de meditación en la palabra del Señor. Recientemente estamos siendo testigos de un ataque sistemático a nivel mundial a los principios y valores bíblicos que las naciones hemos compartido durante mucho tiempo. Me refiero al derecho a la vida desde su concepción, al matrimonio entre un hombre y una mujer, a la familia de la manera que Dios la diseñó y tantos otros temas que giran alrededor de esto. En Guatemala hemos empezado a ver la presión y la enorme influencia que instituciones a nivel internacional hacen de esta agenda globalista para que estos temas, cambios en estos temas sean incluidos en la legislación nacional. Creo muy firmemente que la Iglesia debe constituirse, sobre todo en este tiempo y bajo estas condiciones de amenaza, en un atalaya para la nación. Para poder explicar un poco lo que bíblicamente significa un atalaya, quiero llevarlos al pasaje de Ezequiel 33, del versículo 2 al versículo 6, donde se explica cuál debería ser el papel de un atalaya. Síganme en la lectura, por favor. Dice la palabra del Señor: Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo. Quiero hacer un pequeño paréntesis en este momento. En la narración voy a parar aquí en el versículo 3, para decir que el papel de la atalaya incluía tener una trompeta en la mano, y cuando él veía venir una amenaza sobre el pueblo, debía sonar de cierta manera la trompeta para que la gente se apercibiera de la amenaza. Ahora, el uso de la trompeta en esos tiempos, y por cierto no era para tocar música como la conocemos ahora, sino básicamente está hablando de un instrumento de aviso para el pueblo, tenía diferentes funciones dependiendo de las ocasiones en que era tocada. Por ejemplo, si había que convocar al pueblo para una reunión X, entonces se debía tocar la trompeta de cierta manera para que la gente se reuniera en un lugar. Cuando se acercaban las fiestas del Señor que celebraba Israel cada año, la trompeta debía ser tocada de nuevo para convocar a la gente, pero la gente sabía entonces que ese otro sonido distintivo era porque se acercaba a la celebración de la fiesta. Y en el contexto de lo que estamos diciendo, había otro sonido distintivo en el cual cuando la gente lo escuchaba, la gente debía saber que eso no era para fiesta, no era para una reunión común, sino era porque venía una amenaza. El atalaya debía tocar la trompeta de manera distintiva, y las personas también debían conocer que ese sonido era específicamente para una precaución para el pueblo. De esto justamente es lo que se refiere 1 Corintios 14:8 cuando habla del sonido de la trompeta. Y dice, si la trompeta diera un sonido incierto, o sea que no se sabe qué tipo de convocatoria es, entonces dice ahí en 1 Corintios 14, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces, regresando al ejemplo del atalaya, el atalaya tenía su trompeta, cuando él veía venir una amenaza, debía tocar la trompeta de manera distintiva para esto que vamos a leer en el versículo 4 y 5, que es lo que continúa. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. De otra manera, será su responsabilidad porque se le avisó, pero él no tomó las precauciones adecuadas. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. La primera parte entonces del pasaje dice que la responsabilidad del atalaya era dar el alerta. Si las personas no tomaban caso de la alerta y morían por ello, entonces el atalaya no era responsable de eso. Pero lo que sigue diciendo acá ahora es un ejemplo a la inversa. ¿Qué pasaba si el atalaya no daba la alerta y la gente entonces era presa de una amenaza que venía? Versículo 6. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada
hiriere a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Quiere decir entonces que si el atalaya no daba la alerta, no avisaba que venía una situación de peligro y las personas del pueblo sufrían el daño, entonces Dios le iba a pedir cuentas al atalaya. Por eso empecé diciendo que creo firmemente que la iglesia del Señor debe tomar un papel serio y claro en este momento para dar la alerta a toda la nación de esta amenaza que está viniendo en este tiempo. La respuesta a la alerta del atalaya requería la unidad del pueblo. Alguien no podía decir por su cuenta, bueno, yo creo que no es tan serio el problema, están lejos de mi casa todavía, eso no me incumbe a mí, diferentes cosas, no me gusta cómo suena la trompeta, hubieran puesto a otro. Si hubiera un tipo de mentalidad así, no habría unidad en la respuesta y muy probablemente la ciudad sería atacada y devastada. El llamado de la iglesia del Señor hoy en día como atalaya debe ser claro para toda la sociedad. Y la respuesta de los miembros de la iglesia requiere unidad y actuar como un solo cuerpo. Por cierto, la Biblia enseña que hay un poder especial en la unidad. De una manera muy rápida, solo quiero referirme a un pasaje para enseñarte que Dios mismo ve este poder en la unidad. En un pasaje que casi todos conocemos, que nos narra la Torre de Babel. Está contenido allá en el libro de Génesis, en el capítulo 11. Y yo solamente voy a leer una pequeña porción que tiene que ver con lo que estamos hablando el día de hoy, que es la unidad. Dice de esta manera: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Para poner en contexto, porque no lo leí todo el pasaje, los de ese lugar habían pensado que podían construir una torre que podía llegar hasta el cielo. Y empezaron su proyecto. Entonces en ese momento dice que el Señor descendió para ver qué es lo que estaban haciendo. Mira lo que dijo Dios: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Lo que Dios vio es que el pueblo era uno, y nada podría hacerles desistir de eso que ellos habían propuesto. Hay un poder especial cuando las personas se ponen de acuerdo para algo y trabajan por ese mismo propósito como un solo hombre. De ahí vienen varios de los dichos populares que usted a veces ha escuchado, usados para un propósito o para otro. Por ejemplo, el que dice: el pueblo unido jamás será vencido, la unión hace la fuerza. Estos son derivados justamente de ese poder que hay en la unidad. Pero también al lado contrario, hay dichos que dice: divide y vencerás. Y esto es una gran verdad también. Cuando al final de cuentas se logra romper la unidad, entonces se puede también romper el propósito. Jesús mismo lo explicó en una oportunidad allá en Marcos capítulo 3, versículos 24 y 25, donde él dijo: si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Jesús estaba aquí en este pasaje de nuevo reforzando la importancia y la trascendencia de la unidad, ya no solo en una nación, sino también, él lo dijo aquí, en la familia. Por cierto, cuando Jesús estaba ya cercano a ser entregado en la cruz del Calvario para nuestra salvación, él hizo una oración bastante extensa allá en Juan capítulo 17. Él pasó bastante tiempo hablando con su Padre respecto de cosas que a él le ocupaban con respecto del tiempo que vendría después de que él ya no estuviera. Dentro de esa oración sacerdotal de Jesús ahí en Juan 17, en el versículo 21, Jesús menciona de nuevo la importancia y el tema de la unidad. Miren lo que dice acá: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Está orando primero por sus discípulos, para que ellos puedan ser uno, así como nosotros somos uno, le decía a su Padre.
Y el propósito de esto es, dice aquí, para que el mundo crea que tú me enviaste. El versículo 22 continúa diciendo, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Paremos un momentito acá, porque esta expresión, así como, es muy importante a lo largo de la Biblia. Eso quiere decir que no hay otra forma de hacerlo, sino de esta forma en específico. Una referencia similar es cuando el apóstol Pablo está hablando a los esposos y esposas allá en el libro, la carta a los Efesios. Y entonces les dice a los esposos que deben amar a sus esposas, pero no lo deja hasta ahí, como que dice, mire, de la forma que usted pueda y quiera, sino que dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. O sea, ese es el estándar, no hay algo menor que eso. Así que cuando Jesús está diciendo aquí, para que todos ellos sean uno, así como nosotros, el estándar de unidad que la iglesia debería buscar es el mismo estándar que Jesús y su Padre mantuvieron y mantienen hasta el día de hoy. Y en el versículo 23, esta parte de la oración sacerdotal de Jesús que estoy mencionando aquí, dice de nuevo, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Aquí no dice para que tengan un poco de unidad, para ayudarlos un poquito, darles un empujoncito, sino dice para que sean perfectos en unidad. Este tema le ocupaba a Jesús y por eso lo incluye en esta oración sacerdotal allá en Juan 17. El apóstol Pablo lo incluye también varias veces en sus cartas. En una ocasión, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4 y versículo 3, él les dice de esta manera, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Cuando dice aquí hagan todo lo posible, está diciendo que nosotros debemos hacer un esfuerzo consciente y dirigido. ¿Hacia qué? Dice, hacia guardar la unidad del Espíritu, como lo menciona la versión Reina Valera. Hagan su mejor esfuerzo, está diciendo aquí Pablo, por mantenerse unidos en el Espíritu. Ahora la unidad es mucho, mucho, mucho más que solamente estar juntos. No sé si usted se recuerda de un dicho que existía en tiempo antiguo que decían estamos juntos pero no revueltos. Eso en una parte puede llegar a ser cierto, porque la unidad no es solamente estar juntos. Para poder ampliar un poquito esto y exponer un componente más que debe ir de la mano con la unidad, quiero referirme al Salmo 133.1, en donde la Escritura menciona que es muy bueno y muy delicioso habitar los hermanos, dice aquí, juntos, pero le pone un calificativo, le dice aquí, juntos en armonía. En otras traducciones dice, juntos en unidad, porque juntos pudiera referirse nada más a un lugar físico de estar aquí en este ámbito, en este salón, reunidos, pero en una gran disparidad de propósitos, uno pensando en una cosa, otro pensando en otra, uno haciendo una cosa, otro haciendo otra. Cuando dice aquí es bueno y delicioso habitar los hermanos, pero dice aquí juntos en armonía. Y nosotros debemos velar no solo por la unidad del cuerpo de Cristo, sino por mantener y promover esa armonía entre los miembros del cuerpo de Cristo, al cual Dios nos ha llamado a pertenecer. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en ese mismo salmo, ahora en el versículo 3, nos dice que en ese lugar, cuando hay unidad y armonía, es donde el Señor envía bendición y vida eterna. O sea, Dios ama la unidad, Dios nos pide a nosotros que nos esforcemos por mantener la unidad y cuando lo hacemos, dice la Escritura aquí, que en ese momento y en ese lugar y a esas personas es donde el Señor envía bendición y vida eterna.
Un pasaje muy similar, solo que en el Nuevo Testamento se encuentra en el libro de Pentecostés, y justamente la semana pasada Estuardo Orantes, en el mensaje dominical que tenía que ver también con la unidad, hizo alguna referencia. Yo solo quiero hacer mención a un par de palabras importantes que sucedieron cuando estaban ahí en la fiesta de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre los creyentes. En Hechos 2:1 lo dice de esta manera: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. No dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos, estaban ahí en el aposento alto. Pero dice, la Escritura se encarga de poner acá un adjetivo importante. Dice aquí, estaban unánimes. No solo estaban juntos, sino que realmente estaban unánimes. ¿Qué significa esta palabra unánimes en el original griego del Nuevo Testamento? La palabra que se usa acá es la palabra homotumadón, que está dividida en dos raíces. La primera, que es homo, es lo mismo, ¿verdad? Homogéneo quiere decir que está compuesto por los mismos materiales. Entonces, esta parte de aquí nos dice que hay una conjunción de algo. Pero la segunda raíz tiene que ver con la forma de pensar. Entonces, homotumadón significa estar de común acuerdo, estar juntos pero de común acuerdo. Dicho en otra traducción, estar juntos pero tener una sola mente, un solo propósito, una sola forma de pensar. O dicho de otra manera, estar juntos pero sintiendo lo mismo. De nuevo, caminando hacia el mismo propósito, todos hacia un mismo objetivo. Entonces, ahí en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, la Escritura se encarga de decirnos que los discípulos sí se habían quedado juntos como el Señor les había dicho. Les dijo, yo les voy a enviar la promesa del Padre, quédense ustedes juntos. Y ellos estaban en ese aposento alto, pero había algo trascendente en lo que estaban haciendo. No solo estaban juntos físicamente en un lugar, sino también estaban unánimes. Había acuerdo entre ellos, tenían un solo propósito, tenían un solo objetivo: esperar la promesa que el Señor les había dado. ¿Cómo se debe manifestar esta unidad y armonía en la vida práctica? Como dije, estar juntos y estar en armonía. Qué bueno es habitar, los hermanos, juntos en armonía. El componente de armonía es relevante en el tema de la unidad. Lo primero que quisiera mencionar es que debemos practicarlo a nivel de individuo. Yo soy responsable de promover la unidad y la armonía en todo lugar donde esté, en mi trabajo, en el lugar donde estudio, en mi vecindario, en el supermercado donde voy. Yo soy un ente, un embajador del reino de Dios para llevar unidad y armonía. Recuerde que la Biblia dice que el diablo vino para robar, para matar y para destruir. Y cuando nosotros nos prestamos a las estrategias del diablo, entonces dejamos entrar a acciones que puedan ir a favor de esto que él vino a hacer y romper justamente la unidad y la armonía. La segunda área debe ser en casa, como familia y como matrimonio. Cada uno haciendo su parte para guardar la unidad y la armonía dentro de esta institución sagrada que Dios nos dio, la familia. La tercera área donde podemos poner en práctica esta unidad y armonía debe ser entre los hermanos de la congregación donde Dios nos ha puesto, en la familia espiritual donde Dios nos ha puesto. Esa no la escogimos nosotros, Dios la escogió para nosotros. Y nosotros somos responsables de mantener, velar y ser celosos de que guardemos la unidad y la armonía dentro de la congregación donde Dios nos ha puesto. Y por último, en este círculo que estoy haciendo de lo individual a lo más general, como cuerpo de Cristo, hacia las otras partes del cuerpo de Cristo, las otras iglesias, congregaciones, denominaciones, ministerios que existen no solo en nuestro país, sino alrededor del mundo. Debemos ser celosos también de guardar la unidad
y la armonía en estas 4 áreas. ¿Por qué? Porque como leímos ahí en el Salmo 133, ahí es donde el Señor va a enviar bendición y vida eterna. Y también como oró el Señor Jesús allá en Juan 17, porque entonces al ver la unidad, la gente va a conocer realmente que Dios envió a Jesucristo, su Hijo. La iglesia es la atalaya de Dios para este mundo. Dios no ha llamado a alguien más para dar la voz de alerta a las naciones sobre amenazas que vengan en diferentes áreas. En este tiempo la amenaza, como dije, es de esta agenda globalista que pretende destruir los principios fundamentales de una sociedad: la familia, la vida, el matrimonio. Dios entonces nos está llamando a estar en unidad como cuerpo y a dar un mensaje sólido y un mensaje claro. Mientras estaba preparando este material, recordé una canción que un hermano de España escribió hace muchos años. Él, aparte de ser un muy buen músico y muy buen cantor, yo diría que es un poeta y también en muchas ocasiones es una voz profética para la iglesia. Y él escribió una canción hace muchos años que tiene un mensaje fuerte para la iglesia respecto de este tema de la unidad. En algunas de las frases de esta canción que estoy mencionando, que por cierto alguien la quiere ir a buscar, la canción se llama Cristianos y el autor es Marcos Vidal, un pastor de una iglesia allá en Madrid, España. Él decía en esos versos, hablando de los cristianos: antes, al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy, al contemplarlos se repiten, ved cómo se separan. Y mientras tanto, el mundo muere, muere y muere sin ver la luz. Él decía en el coro de la canción: ¿qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Creo firmemente que nosotros tenemos que tomar esta alerta que la iglesia debe levantar de una manera muy seria para nuestra vida, no solo porque uno dijera, bueno, probablemente a mí ya no me afecte, yo ya hice mi vida, yo ya hice mi familia, lo demás. No podemos actuar de una manera tan egoísta y entonces dejar de ser los emisarios y los embajadores de justicia que Dios ha puesto aquí en la tierra a cada uno de nosotros. En muchas ocasiones decimos, sí, ese mensaje estuvo muy bueno, pero ¿sabes qué? Un mensaje es muy bueno cuando realmente empieza a cambiar tu vida y cuando tú empiezas a dar pasos prácticos, sencillos quizá, pero firmes para mostrar con una actitud de vida que realmente la palabra de Dios te está cambiando. Recuerdo que en muchas ocasiones hay personas que mencionan respecto de las enseñanzas de las iglesias y no pudiera decir, ojalá pudiera ser de esta o de otra. Alguien le pregunta, mira, ¿qué tal estuvo el mensaje? Sí, estuvo muy bueno. ¿De qué se trató? La mera verdad ya no me acuerdo, pero estuvo muy bueno. ¿Sabes qué? Un mensaje, como dije, es muy bueno cuando realmente entra no solo en tu mente, sino baja a tu corazón. Y entonces realmente se convierte en un cambio de vida, en actitudes que realmente puedan mostrar al Señor que estamos dispuestos a ser sus manos, su boca, sus pies para este tiempo. Yo espero que esta reflexión te haga meditar un poco respecto de qué estamos haciendo como iglesia del Señor, como individuos, como familias, como iglesia local y como cuerpo de Cristo, para realmente establecer el reino de Dios acá, oponiéndonos al reino de las tinieblas, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Simplemente estas organizaciones que promueven toda esta agenda globalista están siendo impulsadas, nosotros sabemos, por el que vino a robar, matar y destruir. Es nuestra tarea levantar una alerta clara y fuerte y oponernos no solo con nuestra voz y nuestras acciones, sino
de una manera positiva, proponiendo los principios y valores del reino de Dios vividos en nuestra propia vida, en nuestra propia familia, como una solución a las naciones. Que el Señor te bendiga. Nos vemos pronto.